Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Yo soy Luis Montt y hoy vamos a hablar de Dune, la Dune capítulo 2 de Denis Villeneuve y de Dune capítulo 1, pero sin spoilers, porque vamos a hablar sobre un tema que es recurrente en toda esta saga y en muchos otros lugares, que es el Mesías. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Bueno, primero que todo, vamos a aclarar que esto va a ser un podcast sin spoiler de la película número 2. Exactamente. Luis, Bueno, vamos a hablar de la 1 y de la 2. Exacto, pero sin dañar la historia de la 2. Si esto llega a cambiar, nosotros vamos a grabar el inicio, para que diga que sí tiene spoiler. Porque Luis y yo tuvimos la oportunidad de verlo en premiera. Luis lo invitaron y lo pudimos ver. Y ya que nos pareció muy cool el tema que se estaba hablando en la película, pues decidimos hacer el podcast apenas saliera. Y además que es un tema que no solamente van a ver en Dune, van a ver en muchísimos lados y es un tema recurrente. Hoy, año 2024, todavía está ahí. Okay. Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué crees que mataron a Paul? Lo más grandioso de todo es que nosotros no hemos leído las novelas. Así que, por favor, gente que leyó las novelas, no escriban en los comentarios como esto no es así porque en la novela entonces él revive. No. Esto es totalmente basado en la película, de nuestra percepción y los temas que tocan. Entonces, bueno. Bien. El tema fundamental de este podcast, es lo que vamos a estar analizando, es el tema del Mesías, ¿no? Uh-huh. Que es mucho de lo que va esta segunda parte de la película. Ya lo vemos un poquito al principio en la primera película, pero se desarrolla más en la segunda. Exactamente. Para nadie es un secreto, porque está en el tráiler, que Paul Atreides, el protagonista de la historia, pues llega a este nuevo lugar que es la civilización de los Fremen, la gente que está en el desierto, y pareciera que hay como una especie de mito alrededor de un Mesías que va a llegar, sí, como el Chosen One, y bueno, pareciera que Paul Atreides es ese Mesías. Y toda esta película, si la primera película es más política, esta segunda es más como simbólica, religiosa, entonces tiene como más veneno para sacarla a nivel simbólico y por eso quisimos hablar de ella. Ok, una de las cosas, antes de arrancar con todo este tema del Mesías, yo quiero preguntarte varias cosas, a ver qué te va. Primero, hay una imaginería muy fuerte en la película que es el tema del desierto, ¿no? Uh-huh. Y el desierto también está visto en otras culturas, en otras religiones. ¿De qué nos puede estar hablando el desierto? Y en contraste con el planeta que viene el protagonista, que está, o sea, lleno de agua. Mar, claro, sí. Todo entonces es como la Tierra, que más del 80%, del 70% es agua. Nosotros vamos a ver que en todas las religiones abrámicas, bueno, por razones obvias, ¿no? O sea, Moisés cruzando el desierto y toda la cosa, el desierto va a ser un símbolo de transformación. Vamos a tener también a Jesús en el desierto, vamos a tener a mucha gente en el desierto. Ese desierto es un lugar sin imágenes. ¿Y qué es lo que va a suceder con los protagonistas que están atravesando ese desierto? Van a tener que enfrentarse a sus propias imágenes, que suelen ser imágenes de horror, imágenes de miedo, etc. Por eso el desierto va a ser como un lugar de confrontación. Cuando uno, por ejemplo, dice la noche oscura del alma, uno se imagina a alguien vagando en el desierto. Claro, o sea, entonces ese desierto es, o sea, lo ves como si fuese un estado meditativo o es como... Es un estado de pruebas. Okay. Es un estado de pruebas. Porque fíjate que el desierto, de día hace un calor horrible, de noche el frío es espantoso, no hay alimentos, no hay posibilidad de orientarte. Hay peligros, hay animales venenosos. Exactamente. Que te pueden... Y además la posibilidad de, por ejemplo, que te dé como un bajón por el calor y comenzar a alucinar los oasis. O sea, es un lugar peligroso por donde lo quieras ver. Claro, ok. Entonces... Ya, si vamos... Ok, entonces vamos a dejar el desierto de ella. Ahorita lo retomo. Ok. Ah, y ojo, el desierto de Dune tiene una particular porque es un desierto que está bien alineado. Ajá, exacto. Es rico en especias. Es rico en especias, exactamente. Que claro, esto ya es otro tema y puede... Sí, claro. Ya
nos desviaríamos un poquito. No, mira, fíjate en tanto, porque aquí viene mi teoría desquiciada. Ajá. Claro, es una civilización que vive en un desierto. Ese desierto es como. Tiene como una sustancia, unos enteógenos ahí en el. Ahí, entonces, claro. Una civilización que está conectada con estos estados alterados de conciencia, es lógico que tenga estas imágenes y tenga como esa conexión más cercana al símbolo que tal vez una civilización que no tiene tanto acercamiento a eso. Claro. Como pasa con los pueblos indígenas, por ejemplo. Claro, pero, o sea, me estás hablando de que solamente puedes, o sea, ellos logran eso por un estado alterado de conciencia. No. Digo que. Drogados. No. Lo que digo es que, como se está moviendo en una zona liminar, oye, es más probable que para ellos esa imaginería calce o haga clic en comparación a tal vez alguien que venga de una sociedad moderna, unos edificios, una cosa. Ok. Entonces, ya vamos a entrar de Juan al tema mesiánico, el tema del Mesías, que es el challenge que se le presenta a nuestro protagonista, que se le va a presentar al protagonista en esta película. O sí, que no, que sí, lo sé. Háblanos un poquito de cómo es el mito del Mesías y cómo juegan esta película. Mesías, etimológicamente quiere decir ungido. Ajá. Y ese Mesías Ungido que te pones algo, que tienes algo en el labio. está ungido por Dios. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque hay como diferentes, ¿cómo decirlo? Como diferentes líneas. Uno pudiese pensar, bueno, un Mesías es lo mismo que un héroe. Correcto. Sí y no. Ajá. El héroe tiene un origen semidivino. Se supone que el héroe es medio hijo de Dios, etcétera, etcétera. Un Mesías no necesariamente tiene que tener un origen semidivino. Ok. Pero ese Mesías, o sea, puede tenerlo. Pero ese Mesías va a tener una conexión particular con Dios. Es como el favorito de Dios. Entonces, Ok. la idea del Mesías es algo que lo vamos a tener muy presente en las religiones abrámicas. O sea, desde Dios haciendo un pacto con David diciéndole, bueno, tú vas con fortaleza y fundamento, vas a tener un reino y todo lo demás, etcétera, etcétera, hasta el Chosen One que vendría siendo Neo, ¿no? Se supone que Neo está tocado por algo y por eso puede ver la Matrix y todo lo demás, etcétera. Ok, después entramos a eso. Ajá. ¿Qué sucede? Ese Mesías va a tener una particularidad al resto de la gente. Y es que habla en lenguas o tiene algún tipo de habilidad especial, etcétera, etcétera, pero tiene un talento innato. El héroe, por otro lado, tiene que hacer un viaje y va descubriendo progresivamente que puede hacer cosas, etcétera, pero el Mesías es como se le da. ¿Y por qué se le da? Porque está ungido por Dios. Ok. Entonces, fíjate que, por ejemplo, cuando Paul llega a Fremer, eso lo vemos en la primera peli. Fremer. Fremen son la gente. Exactamente. El planeta se llama sí, Arrakis. Arrakis. Cuando llega Arrakis, sorry. Ajá. Perdón, el pueblo de Arrakis que no. Cuando él llega, fíjate que, sabe nuestras costumbres. Ajá. Un ungido habla en las lenguas, Claro, sabe las costumbres. Es innato. En cambio, el héroe es el que tú ves que le cuesta, etcétera, etcétera. De hecho, etimológicamente, héroe quiere decir proteger y servir. Ok. Un héroe protege y sirve, un Mesías viene a salvar. Puede salvar a través de proteger y servir, pero no necesariamente tiene que proteger y servir. Ok, entonces, partiendo ya la diferencia entre el héroe tiene un origen semidivino y el Mesías está ungido por Dios, está tocado por Dios. Exactamente. Pero el héroe tiene que aprender y esforzarse y trabajar por lo que quiere, en cambio el Mesías ya viene con la matriz instalada. El Mesías también va a tener que hacer cosas, va a tener que enfrentarse a retos, pero digamos que mientras que el arco del héroe está más vinculado a transformarse, mejorar, y enfrentarse a los miedos, avanzar, el arco del Mesías tiene que ver más con, entender que es el Mesías. Y que su función como Mesías es venir a cambiar el mundo, a salvar a un país, etc. Y esa también es la otra, ¿no? O sea, el Mesías viene con esta idea de salvación y de redención. El héroe no. O sea, el héroe puede luchar por la libertad de un pueblo. El héroe puede no sé qué, pero el Mesías este tipo va a salvar. Fíjate que, de nuevo sin hacer spoiler, algo que está escrito en la profecía del Mesías de Dune, no es que él va a lograr la independencia de Arrakis, es que él va a hacer que el mar vuelva a Arrakis. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo una cosa que tiene desierto? ¿De dónde el tipo va a sacar el mar? Claro. Bueno, pero
Ahí está Moisés sacando en el éxodo al pueblo, al pueblo, a Israel de Egipto por 40 años, dividió las aguas, o sea, son cosas que son Mesías. Ok, está llegando el Mesías está allá abajo. Está ahí abajo. Tal vez alguien que se cree Mesías. Ok, pero entonces, el Mesías es un salvador y el héroe no necesariamente es un salvador. No necesariamente, va a salvar gente, pero no necesariamente es el Salvador. El Mesías es el Salvador, The Ultimate Salvador. Ok, exacto. Entonces, ok. Entonces, este Mesías está muy presente en las religiones abrámicas porque, por ejemplo, si no me equivoco, en Israel están esperando el Mesías. Sí. El cristianismo es que el Mesías fue Cristo y llegó. Sí. Y en los musulmanes, mm, Cristo no es un Mesías, Es un profeta. es un profeta, pero ellos también están esperando un Mesías. Ok, y en otras religiones también están esperando Mesías, en otras religiones solares. O sea, por ejemplo, tú pudieses pensar que en la tradición del Extremo Oriente está esta idea de, bueno, falta que aparezca el último avatar de Vishnu y ahí es cuando se reinicia el ciclo del Kali Yuga. Pero ¿qué van a decir los budistas? Ese último avatar ya llegó y es Buda. Ajá, eso es lo que te iba a preguntar, porque Buda técnicamente sería como un Mesías. Para ellos es el último avatar de Vishnu, para otros pues no, todavía no ha llegado. Claro, pero viéndolo desde estos significados, Buda vino y salvó, más allá de, o sea, lo que, Sí, claro, si no o me sea, equivoco, o no sé mucho de esto, pero es como que mostró el camino de se la supone que iluminación y todo. él muestra el camino. O sea, Correcto. cada avatar que viene acá es para dar una lección. Ok. Entonces, claro, evidentemente, cada uno de estos avatares viene como con un cuento diferente. O sea, por ejemplo, Krishna no iba a pelear. Entonces él va a la guerra, maneja el carro de Arjuna, que Arjuna es el que estaba guerreando, y él dice, bueno, mira, yo no puedo agarrar ningún arma, yo lo que puedo hacer es manejar el carro y tú te encargarás de esto. Entonces después comienza todo el tema de la interpretación, ¿no? De que, bueno, si Krishna hubiese realmente tomado el arma, no se hubiese ido todo al garete, pero si lo hubiese hecho, hubiese ido en contra de los brahmanes, que es de su esencia, no sé qué. Entonces, bueno, patatas potatoes de otras religiones, pero, bueno, de otras mitologías, pero el cuento acá es... Siempre vamos a tener en todos lados esta figura de alguien va a llegar ungido por Dios y va a solucionarlo todo. Y lo vamos a sacar de las religiones, la política. ¿Cuántas veces en todos los países, no importa que sean latinoamericanos, norteamericanos, Europa, qué sé yo, tenemos esta idea del Mesías que va a llegar y entonces no se va a robar el dinero y va a reactivar la economía y mágicamente cuando él entra en el poder es como cuando termina la película de Disney, entonces todos los malos comienzan a desaparecer y Sí, salen sí. flores y, o sea, esa idea la tenemos hiperclavada en el inconsciente. Ya. Ok, entonces. Y ahorita también vamos a adentrarnos en eso, pero ¿qué características tiene el mito mesiánico? ¿Cómo es el mito mesiánico? ¿Qué características tiene dentro de las mitologías? Se supone que el Mesías es alguien que es especial. Ok. Uno, de entrada, es especial. Esta persona va descubriendo en su camino su misión. ¿Qué es la misión? O sea, oye, yo tengo wifi con Dios, yo tengo estas habilidades y yo vengo a salvar un pueblo, salvar el mundo, etcétera, etcétera. Ese Mesías se suele sacrificar al final de la historia. Ok. ¿Por qué? Por un bien mayor. Ok. Cosa que es completamente válida. ¿Y qué es lo otro? Que es diferente, o sea, ese sacrificio es diferente, por ejemplo, cuando el héroe muere, o sea, estoy tratando de ver las Claro, similitudes pero ¿qué es lo también. que pasa? Ya lo que ha hecho aquí. El héroe no va a fundar una religión. El héroe no va a estar conectado con una religión. El Mesías sí. Ok. O sea, por ejemplo, cuando tú comienzas a pensar en Mesías, automáticamente vas a ir a una religión. Cuando yo te digo un héroe, tú dices, bueno, aquí nadie le reza a Hércules, nadie le reza a Teseo, ni a Perseo. Claro, ok. 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 Ahí es donde entra el componente religioso. Y ahí es donde se complica la cosa. Ok. Bien, entonces. Tenemos a esta persona que, como vimos en la primera película, está empezando a tener ciertas visiones. ¿Mm? Que no están muy claras, pero que en teoría hablan del futuro, porque es lo que le dicen. Todavía no están claros si de verdad, como que en la primera película es como que no están claros si de verdad es él. Están viendo a ver si es él, está viendo a ver qué pasa con él, lo ponen a prueba. Y también hay una cosa que me pillé en la película, en la uno, que él rechaza ese llamado. Es como que, bueno, mira, tú vas a, cuando está hablando con el papá, mira, tú vas a ser un líder, tú vas a tal, como que
va a heredar el imperio y tal. Y él rechaza. El héroe también rechaza ese llamado, Sí, ¿no? O sea, claro. es una característica también Sí, de ambos. de ambos. ¿Por qué hay ese rechazo? Si lo vemos desde un punto de vista psicológico y desde Campbell, pues evidentemente porque nosotros estamos cableados para no cambiar. No importa que todo esté yéndose al garete, nosotros tenemos en nuestro ADN cambio, o sea, tener que hacer Claro, cosas cambio es un nuevas es sufrimiento. incomodidad, sufrimiento, no quiero. Ok. Claro, y es a partir de como que superar ese sufrimiento o esa resistencia, esa zona de confort donde hay crecimiento, ¿no? Sí. Que es, no sé si lo dice Peterson, pero también lo dicen otras personas, que la magia está en el trabajo que estás evitando. O sea, es como que lo que tú quieres está ahí, solamente que estás evitando hacerlo. Y tú sabes qué es. Tú sabes qué es. Ok, entonces, un elemento... Ajá, entonces, ¿cómo este mito afecta la cultura, las religiones o las sociedades? O sea, Ujú. bueno, lo podemos ver, ¿no? Pero, de nuevo fundan religiones y son importantes, pero ¿cómo se lleva este mito a la sociedad? ¿O cómo es el impacto de los mitos, en este caso este mito del Mesías, en... Nosotros vamos a, y lo hablamos en el episodio de mitología, que se lo vamos a dejar por aquí, que los mitos van a tener, bueno, va a haber conocimiento dentro de los mitos, a través de los mitos conseguimos los arquetipos, etcétera, etcétera. Pero, algo que hablamos en el episodio de religiones y de escuelas de misterio, que también se lo vamos a dejar por aquí, Vale, siempre es aquí. Siempre va a ser aquí arriba. Ajá. es que los mitos van a tener entre sus múltiples aplicaciones, una va a ser fundar religiones o escuelas de misterio. O sea, la vía exotérica o esotérica. ¿De qué se va a encargar ese mito? Ese mito me va a dar una historia de transformación. Vamos a llevarlo a lo religioso, ¿ok? La historia de transformación que hizo un Mesías. A través de ese mito, nosotros vamos a tener rituales. Rituales que van a poner en práctica y que van a transformar a los que hacen los rituales en ese héroe. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, en la religión cristiana, vamos a comer la hostia, que es el sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque en ese momento nosotros estamos asumiendo el rito crístico. En la masonería, nosotros hacemos encarnamos a Irán, el constructor del templo del rey Salomón. Y en cada uno en el rosacrucismo es Christian Rosenkrautz y el viaje que él está haciendo. Entonces, siempre en cada uno de estos espacios es necesario el mito para que cada una de las personas tenga esa posibilidad de transformarse y de encarnar ese arquetipo. El Mesías, que esto es clave, que no necesariamente, o sea, esto no lo tiene el héroe, lo tiene el Mesías, y ahí es donde entran las diferencias. El Mesías viene con un mensaje. El héroe no. O sea, tú puedes aprender del héroe la constancia, tal, pero no viene como hecho un cuento. El Mesías viene con un mensaje. Cada vez que Vishnu se transforma en un avatar, ese avatar viene a dejar un mensaje importante para ese momento. Cristo viene con un mensaje. Todos los Mesías van a venir con un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje que precisamente va a animar las religiones, las estructuras políticas, etcétera, etcétera. Ok, pero ya va. Es que siento que quizás estoy confundido, pero es como que vino primero, el huevo o la gallina. Ajá. O sea, ¿de dónde sale ese mito? Porque si es una cosa que va a pasar, ¿de dónde viene ese mito? ¿Quién lo creó? Por ejemplo, en la película, el mito de este Mesías que va a llegar, tal, está antes de que este pana llegue. O sea, ya está ya está en la cultura y en la sociedad de los Fremen. Si nosotros vemos, me encanta porque este episodio siempre va a tener Fremen, Sí, sí. Fremes, Sí. Fresnex, Especialmente porque lo vimos sin subtítulos. Frexnet. Sí, entonces sí, es como exacto. que- Entonces fue Ajá, complicado. ajá. En. Pero yo los veo Fremen. como Fremen, como free men, ¿sabes? Sí, sí, Como- claro. entonces- Claro, porque son hombres libres porque el Mesías los va a hacer libres. Ajá, exacto. Pero el Ah, mito ya estaba ¿qué, ahí. pero ¿qué es lo que sucede? Si nos vamos y nos vamos a poner Jungis, si nos vamos a la base, en todas las sociedades está este arquetipo de alguien que es especial y va a cambiarlo todo. Entonces, claro, en el momento en el cual estamos en una sociedad bastante cerrada, llega un extranjero, ese extranjero tiene habilidades diferentes a las nuestras, pues automáticamente es lógico comenzar a proyectar ese contenido en el extranjero. ¿Qué es lo que, por ejemplo, dicen muchos... Claro, pero no es una proyección. Sí, pero ajá. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, muchos detractores de la astrología
o muchos detractores, inclusive de la teoría arquetipal, bueno, son generalidades. Y tú estás lanzando generalidades a algo y evidentemente en esas generalidades algo va a hacer clic. Claro. Sí, pero evidentemente no funciona así porque sí, tú no estás lanzando 70 generalidades. Estás lanzando cierto tipo de generalidades que van a hacer clic con cierto tipo de individuos que al hacer clic van a ser tomados y van a encarnar ese arquetipo. Entonces, cuando tú encarnas ese arquetipo, entras en la estructura y automáticamente pues vas a vivir ese mito. Y si toda la gente alrededor está proyectando en ti al Mesías, pues evidentemente va a haber al Mesías. Claro, pero entonces, ya, me fui. No, nos fuimos. Volvemos. No, esto es el Mesías. ¿De dónde sale el mito del Mesías? ¿De dónde sale? No se sabe. O sea, No, los mitos no tienen un origen. okay, o sea, pero alguien tiene que crear, o sea, entonces, alguien le salió de... Desde un punto de vista tradicional, los mitos son recibidos de Dios. Dios llegó a alguien y le transmitió el mito, de boca a oído. Fin. Que alguien va a venir y los va a salvar. Sí. Ok. Ahora, si le quieres dar como una explicación científica, alguien se acostó a dormir, soñó eso, se despertó y dijo, ¿sabes qué? Soñé esto y esto y Bueno, esto. Y se fue corriendo. No es científico, ¿no? Pero ajá, es O otra sea, lo que quiero, o sea, más real, entre comillas, ¿no? Otra versión es que los mitos vienen del cielo. Entonces, ¿qué? Un hombre, que lo hablamos en el capítulo del sol, que se lo vamos a dejar por aquí. Ajá. Un hombre llega y se pone a ver el sol y el sol muere y revive y dice, oye, va a llegar alguien que un día muere y revive. Claro, pero... Entonces de pronto a Trucutru lo atraviesa un tigre de dientes de sable, se cree que está muerto y el tipo revive y automáticamente, mira, revivió como el sol. Él es el sol, él es el hijo de Dios. Dios, sol, hijo, se crea la cadena de simpatía y listo. Trucutru ahora va a ser el príncipe de este lugar. Y los hijos de él van a ser hijos del sol. Y así. Claro, pero ¿cuál es la diferencia en ese caso entre el mito y la profecía? Porque lo que tú me estás diciendo es una profecía y no un mito. El mito va a ser una profecía. O sea, la profecía va a ser un mito cumplido. No entiendo. O sea, por ejemplo, yo llego y te digo a ti, hay un mito que dice que todos los miércoles las personas del signo Géminis, nacidas el 17 de junio, cuando salen a la calle se consiguen un auto rojo. Y ese auto rojo es el auto del amor. Él va a salir de acá a la hora que sea y se va a conseguir un auto rojo Miércoles y va a estar Ana de Armas manejando el auto y le va a decir, hola guapo, y va a seguir de largo. ¿Por qué? Porque yo acabo de hacerte un Inception. ¿Qué es lo que, por ejemplo, dice Patrick Harpur? El mundo que vemos es el mito en el que estamos. Ajá. Y si lo vemos desde la mirada de la psicología arquetipal, pues cuando uno está tomado por un arquetipo, uno va a vivir el mito de ese arquetipo, quiera o no quiera. Es exactamente eso. Si tú estás tomado por el mito de tú eres el Mesías, tú vas a hacer cosas mesiánicas. ¿Por qué? Porque estás tomado por ese mito, porque todo el mundo te lo está reafirmando y es como, bueno, dale. Ok, chamo, está duro, ya va. ¿Y la profecía cómo entra ahí? O sea, de nuevo, tú me dijiste una profecía. Pero en base al mito mesiánico, no, o sea, no lo termino de como que cachar. La profecía se va, como la profecía es una cosa muy, como todo mito, polisémica, siempre va a poder adaptarse. Entonces, cuando yo digo, va a venir un hombre de Oriente con nuevas ideas. Es que las profecías son medio exactas. Y resulta que tú vienes de el este, porque tú estás en la calle 27 y yo estoy en la 30. Entonces tú vienes del este y tú me vienes a decir, mire, ¿qué tal si grabamos un podcast? Eres el hombre que vino de Oriente con nuevas ideas. Claro, pero sí está cumpliéndose. Sí, claro. Ajá. Claro, pero es que a lo que yo voy, estás cumpliendo un patrón, estás cumpliendo una estructura que se ha ido pasando de generación en generación porque es una estructura que es maleable. O sea, si yo agarro y tomo los puntos de la profecía de... es alguien que es criado lejos de casa. Bueno, tienes a Moisés, tienes a Anakin Skywalker, tienes a Harry Potter, tienes a Aragorn, tienes a... introduzca aquí el héroe que más le gusta. Bueno, este pana que está en este... Paul Atreides. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no fuiste criado de casa, ni por la cabeza, lejos de casa, por la cabeza, no te pasa encarnar el mito del Mesías. Claro, es que uno no es Mesías de su propia tierra. ¿Ves? Uno no es Mesías de su propia tierra. No, es que es Mesías. Uno no es profeta en su Uno propia, no es profeta en su propia tierra. Lo mismo. Definitivamente. Wow, interesante. ¿Vieron? Ajá, entonces... Develamos el misterio del folclore popular. Exacto. Entonces, lo que puede pasar, ¿no? O sea, capaz y
vamos a suponer que te llega como un mensaje divino. Entonces tienes la profecía, alguien va a venir a salvarnos, ¿no? Entonces eso se transmite con una persona, se va a otra persona y otra persona. Entonces en esa transmisión, en esa generación, en las siguientes generaciones, es que se convierte en el mito de la persona que nos va a cambiar. Claro. Que nos va a venir. Exactamente. Pero puede partir de esa profecía. Y entonces estos sueños que le llega a este pana, a Paul, son proféticos, ¿no? Que O sea, él puede ver el futuro. él puede ver el futuro, no está seguro si ese es el futuro, o sea, es como que toma acciones para que pase el futuro o no pase el futuro. Ok, entonces, bien, y esas profecías es esa conexión con lo divino. Me imagino que es ese un ungüento. Es estar ungido por Dios. Fíjate que, por ejemplo, Jesús sabía que él iba a morir. O sea, él estaba claro de que eso iba a suceder. Sí, sí, sí. Ok, bien. Y el Mesías sabe que tiene que hacer esa vuelta. Ok, entonces. Bien, entonces. Trayéndolo más a. Porque. Esto pasó en la película sin spoiler. Pero. Está el elemento del ferviente, ¿no? Del que cree Claro. demasiado en En la profecía, obvio. la profecía o en el mito mesiánico. Y. Ok, ¿hasta qué punto eso es positivo? Porque. No, o sea, no es... Puedes estar cegado a que, no, él me va a salvar o él es la solución de esto. Es Si cero es él. positivo, es cero positivo. Es como, pero no sé si es cero positivo, porque por ejemplo, Morfeo en The Matrix, él creía full en Neo de que los iba Claro, a resolver. pero fíjate que al final de cuentas, Neo es el que tiene que comenzar a creer para salvarse. De nada sirve que Morfeo diga misa. No, pero Morfeo hace todo lo que hace. Claro, porque por cree. él, claro, por supuesto. Claro. Pero fíjate que en Morfeo no... Nosotros vamos a ver a Morfeo en la primera como, ay, qué lindo Morfeo, el Chosen One. Pero cuando nosotros vamos a la segunda de Matrix, que es lo que todo el mundo le reclama, que es un fanático religioso, que es un loco, la cantidad de gente que ha muerto por culpa de él. Claro. Lo que decía creo que era Tank o Cypher de, sí, bueno, nosotros también éramos el Chosen One. O sea, en todos lados vas a comenzar a buscarlo. Ok, entonces, ¿cuál es ese peligro de esa ferviente, de esa persona que totalmente cree ciegamente en este Mesías? Uno, que lo que sucede con el mito mesiánico es que la gente le va a transferir el poder, su voluntad, su destino a un tercero. Y por eso digo que es pernicioso. O sea, si yo, por ejemplo, yo puedo ser muy, muy, muy creyente de una religión. Pero si yo llego y me tiro en el sillón y digo, bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a proveer la comida, pues evidentemente no voy a tener que comer, no voy a tener nada que hacer y voy a terminar en la calle. Pero si yo espero que nuestro Señor Jesucristo nos salve, pues chévere. De hecho, las Sagradas Escrituras lo dicen. Ora et labora. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, la idea sería esa. Ok, es creer, pero trabajar también por... Claro. Y de alguna manera entender, ya llevándolo como a otra capa, que al final de cuentas ese mito mesiánico, ese mito heroico, es un mito que uno encarna. O sea, tú eres el propio Mesías de tu vida, tú eres el propio héroe de tu vida y le tienes que echar ganas. Trayéndolo más a uno y ver cómo este mito y cómo vivimos este mito, cómo este mito puede aplicar a nuestra vida, yo lo vi de dos maneras, ¿no? Primero, bueno, aunque creo que las dos maneras que lo vi no es positiva ninguna de las dos, pero lo podemos hablar ahorita. Primero es que es algo que me pasa a veces, es el complejo del Salvador, Claro. ¿no? Que es como creer que tú puedes salvar a alguien. No me creo el Mesías, porque yo sé que no estoy ungido por la divinidad de esa manera. Pero sí hay una dinámica psíquica de el Salvador, el querer salvar a los demás, el querer como que sacrificarse por los demás. El Mesías se sacrifica, Sí. igual que el héroe. Sí, pero la diferencia del héroe es que el héroe... el héroe se sacrifica por el bien mayor, pero a ver, el héroe no va a ser como si yo me muero, automáticamente se muere el malo. No, lo agarro y nos lanzamos los dos por el precipicio. En cambio, el Mesías es, bueno, si yo me muero, el mensaje llega. Claro, se queda. Claro. Bueno, que es un poquito, o sea, entonces también otra película que vimos recientemente fue Bob Marley, también es un poquito mesiánico. Es mesiánica, por completo. Fíjate que en Bob Marley, bueno, también por la religión y toda la cosa, él decía,
El hombre es el mensaje. Claro. O sea, y tú eres el mensaje. Que él era el mensaje y lo que vino a hacer es dar ese mensaje. O sea, y Que es mesiánico. Y pero fue mesiánico para ellos. O sea. no, totalmente. Y no, mesiánico no es que vas a caminar sobre agua, sino Exactamente. como que, bueno, te llega esa inspiración divina y de tu manera tú puedes transmitir ese mensaje. Pero volviendo a uno, entonces está ese tema de Salvador, slash mesiánico, slash de sacrificio, Ujú. donde estamos sacrificándonos por el otro y eso no necesariamente es bueno, no sé cómo lo es. Sí, yo creo que... A ver, O si esto tiene sentido en este tema, porque pues ahorita hablando no sé si tiene yo creo que el pensar que uno es un mesías que va a salvar a alguien es erróneo. Cada quien se tiene que salvar a sí mismo. Ujú. Fin. O sea, yo creo que el mito mesiánico, más bien para mí, tiene como una funcionalidad de warning cuando tú escuchas estas cosas de yo vengo a salvar, yo no sé qué. Ujú. Fíjate que hay un momento maravilloso en la historia política reciente de Venezuela, donde un personaje que tenía este tema mesiánico, él dijo, bueno, si el que yo me entregue al gobierno va a hacer que Venezuela sea libre, yo lo haré y me entrego. Y bueno, no es aquí todavía. Completamente mesiánico. Completamente. O cuando, por ejemplo, la gente decía, yo voy a votar por este otro candidato porque él va... Ajá, entonces Él es el elegido, él es el Mesías. eso es lo que tenía, o sea, esa era la segunda tanda de cómo vemos este elemento mesiánico dentro de nuestra vida y es esperar que nos salve otra persona. Sí, claro. Esperar que bueno, él va a ser el que va a resolver este problema. Si yo voto por este político, se van a acabar mis rollos. Claro. Si dejo Es que alguien tiene que cambiar esto. Claro. Alguien. Claro. No tú, no yo. Alguien. Un tercero. ¿Quién? El ungido. Exacto, exacto. Y me imagino que si piensas de esa manera, eres muy susceptible a que viene cualquier idiota que te diga, bueno, no idiota, porque es bastante inteligente para decirte, mira, yo soy ese que tú estás esperando, vota por mí, dame esta plata, Bueno, pero- sigue mi secta. ¿Cómo funcionan las sectas? ¿Cómo funcionan los partidos políticos? ¿Cómo funcionan las religiones en su forma más destructiva? No la religión como religio que te conecta. Sino, y que es lo mismo que fundamentalistas. O que No, el fundamentalismo es otra cosa, pero vamos a decir, la parte más hiper ortodoxa tal. Bueno, solamente haciendo A y B es que vas a poder lograr lo que sea y todo lo demás no existe. O sea, si tú tienes un ego débil, si tú no sabes quién eres, etcétera, etcétera, y viene alguien y te vende, mira, si te vienes por este camino, vas a ser millonario, vas a tener placeres o vas a tener el cielo y 10.000 vírgenes, pues evidentemente, pues venga, vamos a hacerlo. Bueno, sí, obvio. Es un tema. Entonces, claro, Bueno, y volviendo a Dune, fíjate que en un multiverso donde Arrakis y los Fremen, Fremen. gracias, es una gente que está millonaria, próspera, tipo donde vivía Paul Atreides. Él llega, soy el Mesías. ¿Mesías de qué, loco? O sea, también es como, hay todo un tema geográfico, político complicado. Y bueno, de nuevo, yo soy un defensor de la religión, de lo exotérico, los símbolos, los mitos, etcétera. Pero, demográficamente hablando, y eso cualquier sociólogo pues lo puede corroborar en los comentarios, los lugares donde hay más pobreza, los lugares donde hay más carencia de ciertas cosas son los que tienden más a ir hacia la religión. ¿Por qué? Porque, bueno, la religión me va a salvar. Claro, bueno, también hay un tema de fe, esperanza, necesidad. Por eso. De no ver otra solución que alguien, o sea, no ver ese poder que uno tiene dentro. ¿No? Ajá. Ese... Entonces, claro, la religión me va a salvar. O el Claro. Dios tal me va a salvar. O el Mesías tal me va a salvar. O el partido político me va a salvar. Claro, entonces este mito lo que nos habla no es de que encarnemos el mito del Mesías o que seamos nuestro propio Mesías y nuestro Claro. propio Salvador. Tienes Es que eso. ser tu propio salvador, amigo. Es la única manera. Sí, eso es como que lo que he venido viendo, ¿no? Es allí hay una regla a la hora de hacer primeros auxilios en un salvavidas, que es para tú salvar a alguien, tú primero tienes que estar seguro y, o sea, bien, o sea, que no te vas a ahogar. Si tú te estás medio ahogando y tratas de salvar a alguien, los dos se van a ahogar. Preferir que tú trates con tu salvavidas, lo que sea, estés bien, y a partir de esa posición es que tú puedes salvar o ayudar a alguien. Entonces pienso que es eso, ¿no? Es primero ser el Mesías de uno, el como que trabajar en uno, en ver nuestro poder y hacerse responsable por uno antes de hacer cualquier otra cosa con... Bueno, fíjate que tú pudieses pensar un pueblo como los Fremen,
por fin lo dije al final del capítulo, Muy bien. ellos se han podido organizar hace rato y han podido tomar decisiones políticas hace rato contra un imperio esclavista. O sea, no tenía que llegar Paul Atreides a... Vamos a hacer esto. Claro, porque también yo siento que Porque están... Bueno, el alguien mito, lo va a guiar. ajá, el Claro. mito hizo que como que frenaran, ¿no? O sea, como Ujú. que no podemos terminar de triunfar porque no tenemos a este Mesías. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto es positivo? O sea, no sé qué hasta qué punto es positivo. Porque siento que es positivo porque como que lo veía como, ¿sabes? Todo el pueblo estaba unido en esa función y eso lo vi como algo positivo. Claro, pero ¿cuántos falsos mesías hay? ¿Qué tanto daño ha hecho este mito a tantas sociedades? Ese es el tema. O sea, y de nuevo, lo vamos a sacar de los mesías, la sociedad y tal. Vamos a llevarlo a nuestro mito personal, ¿no? Este es Daniel. Ujú. Ah, chamo. Luis, una pregunta. ¿Por Siempre qué eres comienza así? así. ¿Tú quieres hacer una película? Sí, claro, amigo, por supuesto. Bueno, ¿qué necesitas? Una cámara. Bueno, cuando tengas una cámara vas a hacer una película. Sí, claro. Ahí tienes una cámara. Cuando estás haciendo la película. No, bueno, es el mito del mesiánico de la cámara, ¿no? Bueno, cuando tengamos una cámara mejor. Claro. Te tienes una cámara mejor. Netflix approve. A la película. Bueno, ya va, pero es que necesitamos un pelo más de presupuesto. Claro. Ok, ahí tienes el gran para que hagas tu película. Ujú. Bueno, ya va, pero es que todavía hay que arreglar el guión. Es lo mismo. Uno siempre está esperando que venga el premio, la chica, la cámara, el carro, la oportunidad, el contrato para tomar acciones en la vida y que alguien te salve. Y no, ustedes se tienen que salvar. Sí, estoy completamente de acuerdo y pienso que eso es la fundamental de... No sé cómo va a terminar la segunda película ni las películas que ven. Que No, la vengan en segunda el sí sabe futuro. cómo termina. Sí, pero que sí, bueno, sí, cuando la vean, y traten de verlo con esta visión que acabamos de ver, a ver si reconocen algo, o si ven otras cosas ahí que les guste. Y para cerrar rapidito, Luis, películas que se relacionen con Doom, no mentira, con el tema mesiánico o historias que se relacionen con el tema mesiánico. Bueno, todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Harry Potter tiene su profecía y toda la cosa, ¿no? The boy who lived. Ujú. El Señor de los Anillos, todo se construye alrededor también de una especie de profecía. O sea, en muchos lados, ¿no? Por un lado, el tema de quién va a matar al coso. Ningún hombre puede matar al coso. Ah, entonces esta mujer y lo mata. Yo sé que el coso son los reyes estos que quedaron en el limbo. Pero bueno, ajá. ¿No viste la película hace como un mes? Sí, bueno, pero no importa. Es que además, cuando yo pienso en los cosos, lo que pienso es... La cancioncita que sonaba cada vez que ellos Aparecía. aparecían. Star Wars. O sea, recuerden que Anakin es el Chosen One porque los midichlorians, ¿no? Por hoy gracias al Espíritu Santo. En todos lados hay Narnia. En todos lados está esta profecía. Sí. Hay una serie de anime que vi hace poquito que es súper mesiánica también, se llama Heroic Age, es súper buena, es de mechas. Y es literalmente, este pana es el pana que va a salvarnos. Es el pana, él tienen que conseguirlo y él es el que nos va a salvar. Y todo el anime es de conseguir este pana y de cómo va a salvar a la humanidad, ¿no? Entonces es literalmente eso. Y cómo toda la humanidad se enfoca en el poder de este pana. Bueno, y lo que pasa en Shingeki no Kyojin, en Attack on Titan. Mm. El peligro del Mesías. Sí, bueno, y también hay una conexión divina ahí Ujú. que llega Ujú. de por ahí sin spoilers. Ajá. Ok, entonces, bueno, algo más que quieras que... Bueno, nada, sencillamente cuando ustedes escuchen a una gente por ahí que está ungida por Dios, iluminada y viene a resolverte la vida y qué sé yo, sal corriendo. No importa que sea el líder de una secta, un líder religioso o un sugar daddy. Huye. Sí, estaba pensando en un sugar daddy, literal, chaval, así como, sí. O una sugar mommy, o sea, lo Sí, mismo. claro. Sí, definitivamente lo que dice... ¿cómo es Patrick? ¿Cómo es el que decía? Que el mito que vimos. Patrick Harpur, el mito que vimos, el mundo que vemos es el mito en el que estamos. Entonces... En el libro que te regalé, por cierto. Sí, yo sé, lo tengo ahí. Por El no fuego leer. sagrado de los filósofos. Se nota que no lo he leído. Pero es eso, es tener presente este mito, no solamente en las películas, sino en cómo esto se aplica a nosotros. Estás tratando de ser un mesías y te crees el salvador de todo el mundo, estás siguiendo a un falso profeta, falso mesías, que en realidad no va a ser de positivo para ti.
Es como que lo que pienso que trae este mito. Además estamos en muchos lados este año en tema electoral, así que ya saben, cuidado con el Mesías. Sí, chamo, que loco como... Y bueno, también Doom 1 era lo que tú decías, ¿no? Era más político y este Doom 2 se mete más a lo religioso, entonces como... Y además la bisagra del paso de lo religioso a lo político es Claro, tan sí. sencilla. Y, no, O sea, y cada vez es más, o sea, es como más finita esa línea. Es como, Sí. o sea, los fanáticos de un partido político es religioso. Bueno, y también que si Kim Jong-un en Corea del Norte es literalmente una religión, o sea, es una sí, religión. se supone que el muy carismático líder, porque así es como le dicen, Kim Jong-il, nació del muy carismático líder, el abuelo del abuelo del abuelo, que nació del sol. Claro, sí. Lo consideraron en una montaña, él nació del sol. Eso está escrito en los libros de él. Es peligroso. Es peligroso, tengan cuidado y tenganlo presente. Bueno, algo más... Bueno, denle like, comenten, suscriban, compartan. Sí, si vieron la película, háganoslo saber. Nos gusta ver sus opiniones. Si ven que tenían razón, y creo que sí lo logramos sin spoiler. Sí, sí. No hubo spoiler. Yo creo que no. ¿No? Pero bueno, esperamos que la disfruten. Es una buena película. Definitivamente aprovechen y veanla. Y bien, comenten. Sí. Y Suscríbanse. suscríbanse. Y por ahí viene el problema de los tres cuerpos. Y en el problema de los tres cuerpos van a volver a ver este asunto de los mesías y de cómo todo lo político y lo religioso. Cuando la veamos, podemos ver si... ¿Será que hablamos de eso? Sí. Dejamos aquí los comentarios ahí para eso. Dale, pues. Chao. Bye. Como... Como un poquito... Es un símbolo. Es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo. Hola, vengo a hidratarme. Es como una sublimación de la libido desde la perspectiva freudiana. Muy bien. Maravilloso, por eso es el Mesías. Exacto. Y Ajá. fíjate que tiene una relación bastante edípica con la mamá. No. No hay figura paterna, hay una relación edípica con la madre. Claro, esto va a tener spoiler de la primera, pero no de la segunda. Obvio. Exactamente. Obvio. Hola, tío Pokémon. Hola. Ok, entonces. Ajá, entonces. Ahora estoy súper sobreexpuesto, coño, no madre. No importa, tú estás brillante y yo estoy oscuro, está bien. No, de hecho tú estás súper brillante también. Estamos hablando del Mesías, es normal que estemos brillando en este capítulo. Ok, sí, pero, o sea, venimos. A nivel del video, vinimos súper oscuros. Ajá, anyways. ¿Ya? Hans Zimmer se llevó el Oscar por la composición de... ¿De Doom? Sí. Bueno, está merecidísimo. Ok, Luis, ya, háblanos. Ok, entonces.